Si tangente θ es igual a 5,3 negativo y seno θ es menor que 0, encuentre los siguientes valores de función trigonométrica. Como el valor de la función tangente es negativo, y la tangente θ es igual a y dividido por x, sabemos que la tangente θ es negativa en el segundo cuadrante donde x es negativo y es positivo, así como en el cuarto cuadrante donde x es positivo y es negativo. Pero también se nos dice que seno θ es menor que 0, y dado que seno θ es igual a y dividido por r, dado que r siempre es positivo, si el valor de la función seno es negativo, sabemos que debe ser negativo. Y por lo tanto, el lado terminal del ángulo θ debe estar en el cuarto cuadrante donde y es negativo, no en el segundo cuadrante donde y es positivo. Entonces, avancemos y dibujemos el lado terminal del ángulo θ en el segundo cuadrante. Sabemos que el lado inicial estaría a lo largo del eje x positivo. Y de nuevo, ahora sabemos el lado terminal está en el cuarto cuadrante. Solo digamos aquí. Observe que el ángulo de referencia para el ángulo θ sería este ángulo aquí. Entonces llamemos a esto referencia θ. También esbocemos el triángulo de referencia. El triángulo de referencia sería este triángulo aquí. Entonces, porque sabemos que θ tangente es igual a y dividido por x, y sabemos que el lado terminal está en el cuadrante 4, escribamos la fracción negativa 5,3. Como 5 negativos dividido por 3 positivos, lo que nos dice que x es igual a 3 positivos e y es igual a 5 negativos. También etiquetemos estos valores en el triángulo de referencia, donde el lado opuesto, o y, es negativo 5 y el lado adyacente, o x, es positivo 3. Y ahora encontremos la hipotenusa o el radio usando el teorema de Pitágoras. O x al cuadrado más y al cuadrado es igual a r al cuadrado. Y recuerda, r siempre es positivo. Entonces, usando x al cuadrado más y al cuadrado igual a r al cuadrado, sustituimos x positivo por 3 y 5 negativo por y, lo que nos da el cuadrado de 3. Más el cuadrado negativo de 5 es igual a r al cuadrado. Simplificando, tenemos 9 más 25 iguales r al cuadrado. Y por lo tanto, r al cuadrado es igual a 34. Y ahora tomamos la raíz cuadrada de ambos lados de la ecuación. Como sabemos que r es positivo, solo tomamos la raíz cuadrada principal. Y por lo tanto, r es igual a la raíz cuadrada de 34. Grabemos esto a continuación. Y también en el triángulo de referencia como la hipotenusa. Y ahora tenemos toda la información que necesitamos para encontrar estos 5 valores de función trigonométrica. Podemos usar las definiciones aquí en términos de x, y, así como el triángulo de referencia. Como seno θ es igual a y dividido por r, seno θ es igual a negativo 5 dividido por la raíz cuadrada de 34. En caso de que deba racionalizar los denominadores, volveremos y racionalizaremos este denominador hacia el final del video. Usando el triángulo de referencia, tendríamos la relación del lado opuesto a la hipotenusa, lo que nos da el mismo valor. Como acabamos de encontrar el valor de la función seno, busquemos el valor de la función cosecante, que es el recíproco del valor de la función seno, o r dividido por y. R dividido por y nos da la raíz cuadrada de 34 dividido por 5 negativos, o raíz cuadrada negativa de 34 dividido por 5. Observe cómo esto es el recíproco del valor de la función seno. O usando el triángulo de referencia, tenemos la relación de la hipotenusa al lado opuesto, lo que nos da el mismo valor de función. Coseno θ es igual a x dividido por r, lo que nos da 3 divididos por la raíz cuadrada de 34. O usando el triángulo de referencia, tenemos la razón del lado adyacente a la hipotenusa, que nos da el mismo valor. Como acabamos de encontrar el valor de la función coseno, busquemos el valor de la función secante. Dado que coseno θ y secante θ son recíprocos entre sí, la θ secante es igual a r dividida por x, lo que nos da la raíz cuadrada de 34 dividida por 3. Que de nuevo nota es el recíproco del valor de la función coseno. O usando el triángulo de referencia, tenemos la razón de la hipotenusa al lado adyacente. Y finalmente, cotangente θ es igual a x dividido por y o el recíproco del valor de la función tangente. X dividido por y es 3 dividido por 5 negativos o 3 5 negativos. O usando el triángulo de referencia, tenemos la relación del lado adyacente al lado opuesto, lo que nuevamente nos da 3 5 negativos. Antes de continuar, vamos a racionalizar el denominador de los valores de la función seno y coseno. En caso de que se requiera hacer esto, racionalicemos el denominador de 5 negativos dividido por la raíz cuadrada de 34. Para hacer esto, multiplicamos el numerador y el denominador por la raíz cuadrada de 34.
lo que nos da una raíz cuadrada negativa de 34 dividida por 34. Entonces, también podemos expresar el valor de la función seno como una raíz negativa de 5 cuadrados de 34 dividido por 34. De manera similar, podemos expresar el valor de la función coseno como 3 raíz cuadrada 34. Más de 34. Espero que hayas encontrado esto útil.